Estén muy bien. En unos minutos vamos a comenzar eh, a- daremos inicio a Facebook Live sobre el cerco del silencio. Si hablar o no hablar del diagnóstico en casa, del diagnóstico de cáncer en casa. De modo que en un momentito estaremos juntos. Les pido que estén atentos y vayan invitando a las personas que lo requieran. Bueno, muy bien. Mi nombre es Alicia Cricorian. Yo soy psicóloga y psicooncóloga y trabajo con el Grupo de Dolor y Cuidado Paliativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy los estoy acompañando para hablar sobre el cerco del silencio en el contexto de la enfermedad por cáncer. Básicamente lo que conversaremos o lo que discutiremos es eh, si es adecuado hablar o no hablar del diagnóstico en casa. Y si lo vamos a hacer, pues cómo lo haríamos, ¿cierto? Esto es un tema pues que genera mucha inquietud en las familias y que lleva a que muchas veces se fraccione la información. Bueno, quizás lo primero que tenemos que, digamos, con lo que tendríamos que comenzar es que el diagnóstico de cáncer tiene un significado muy especial, ¿cierto? Genera mucho estigma, a pesar de que cada vez es más frecuente encontrar en nuestro contexto personas que tienen cáncer y que cada vez es menos oculto, aún se sigue presentando un estigma, genera muchos temores, ¿cierto? Hay muchos miedos, miedos relacionados con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor. También la enfermedad por cáncer pues nos trae muchísimos cambios vitales, no solo a quienes padecen el cáncer, sino a todos los que están a su alrededor, ¿cierto? Y no me refiero solo al núcleo familiar, ¿cierto? Que obviamente va a tener pues muchos más cambios, sino que esto impacta incluso a niveles más amplios de la sociedad, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, etcétera. El cáncer como enfermedad es una enfermedad que genera mucha incertidumbre, ¿cierto? Todavía tenemos mucho desconocimiento sobre la enfermedad por cáncer o las enfermedades, porque cada tipo de cáncer implica, ¿cierto? Todo un mundo. Y para muchas personas, pues generan no solo mucho desconocimiento, sino que genera muchas inquietudes. En definitiva, el cáncer o recibir un diagnóstico de cáncer es un estresor vital muy importante. Muy bien, entonces cuando recibimos o estamos sospechando un diagnóstico de cáncer en nosotros mismos o en otra persona de la familia, pues obviamente la comunicación en torno a la enfermedad se puede ver muy alterada, ¿cierto? Por un lado, porque aparecen muchas emociones, ¿sí? Como les decía antes, el cáncer genera mucho impacto emocional, entonces eso hace que nos planteemos si hablar del tema, si no hablar, si callarlo, si ocultarlo, si decir que tengo cáncer o decirle, por ejemplo, a mi mamá, a mi abuelita que tiene un cáncer, etcétera. Eso lleva pues a que la comunicación familiar muchas veces pueda ser, por un lado, abierta. Algunas familias mantienen una comunicación muy abierta sobre el cáncer con los profesionales de la salud que los atienden, con la familia, incluso con la familia extensa, con la sociedad en general. Para otras personas, esta comunicación se ve muy fraccionada, algunas cosas las hablan, otras no las hablan, y para algunas otras personas esta comunicación resulta totalmente evitada, es decir, se prefiere no hablar de la enfermedad. Cuando se trata de alguien en casa que está teniendo esta enfermedad y sobre todo gente vulnerable, por ejemplo los adultos mayores o los niños más pequeños,
la familia entra a preguntarse si se debería o no se debería hablar del diagnóstico, si se debería mencionar la palabra cáncer, si se debería hablar sobre el tratamiento, sobre el pronóstico, cómo hablarlo, hasta qué nivel de detalle hablarlo, etcétera. Y muchas veces esta comunicación se ve pues muy fraccionada, muy alterada, básicamente pues por algunas ideas que tenemos. Por ejemplo, a veces pensamos que no deberíamos aumentar la preocupación y la angustia y que es innecesario hablar, ¿cierto?, del diagnóstico o del pronóstico en cáncer porque eso genera más preocupación o más angustia. A veces tenemos la idea de que por amor protegemos a nuestros seres queridos y una forma de protegerlos es no hablando de la enfermedad, ¿cierto? Entonces evitamos hablar de la enfermedad para evitar hacerles daño. A veces también pensamos que la gente ya está suficientemente herida y está en suficiente sufrimiento por su enfermedad, entonces pues queremos ahorrarles ese sufrimiento y preferimos no mencionar ni la palabra cáncer ni la palabra enfermedad y hacer de cuenta que aquí no está pasando nada, ¿cierto? Para algunas personas hablar de la enfermedad pues no aporta nada positivo, ¿cierto? O informarle a alguien que tiene un diagnóstico de cáncer pues no aporta nada positivo. Y en nuestro contexto muy particularmente tenemos esta idea de que hablar de la enfermedad es como llamar la enfermedad, ¿cierto? Es como hacer real pues lo que está pasando. Muy bien. En este contexto entonces, donde se puede ver alterada la comunicación, a veces ocurre algo que hemos llamado conspiración, pacto o cerco del silencio, ¿cierto? Más comúnmente se conoce como conspiración del silencio. A mí en lo personal me gusta más hablar de cerco del silencio, pues digamos por el sentido y el significado que tiene esto. Ahorita les hablaré un poco más del asunto. Pero básicamente se define como ese acuerdo implícito o explícito por parte de los familiares, de los amigos o de los profesionales de alterar la información que se le da a un paciente con el fin pues, de ocultarle el diagnóstico, el pronóstico o la gravedad pues, de su situación. Como les decía, hay tres términos que se han usado: conspiración, pacto o cerco. En lo personal, conspiración me parece que tiene un sentido pues conspiratorio, ¿cierto? Es como si todos nos pusiéramos de acuerdo y conspiráramos en contra del paciente. La realidad es que los cercos del silencio, ¿cierto? A mí me gusta más cerco porque remite como a un cerco que armamos para protegernos con el paciente o protegerlo a él solo, ¿cierto? Y es como si generáramos una barrera de protección. Con respecto al concepto de pacto del silencio, bueno, a pacto habla de que hay un acuerdo y casi que un acuerdo explícito, y la verdad es que no siempre sucede así. La mayoría de las veces lo que sucede es que estamos muy angustiados, muy temerosos, no sabemos cómo actuar y tendemos entonces a crear estos cercos del silencio donde dejamos aisladas a otras personas o nos encerramos, ¿cierto?, con esta información. Por lo tanto, es muy frecuente encontrar que este cerco del silencio se va a formar pues, a partir de un sentimiento de protección y de paternalismo hacia el paciente, con el fin pues, de evitarle que sufra, ¿cierto? Básicamente ese es el fin principal del cerco del silencio: proteger y evitarle el sufrimiento al otro. La pregunta es si realmente eso sucede, ¿no? Existen diferentes tipos de cercos de silencio. Hay algunos que son parciales y hay algunos que son totales. Parcial, ¿qué significa? Pues que le ocultamos cierta parte del diagnóstico o del pronóstico. Y cuando es total, pues ocultamos todo. Ocultamos el diagnóstico, ocultamos el pronóstico. En algunas ocasiones el cerco del silencio se hace en torno al paciente, a veces en torno a la familia y a veces en torno a los profesionales. Entonces puede haber diferentes formas de cerco del silencio. Por ejemplo, pues a veces el paciente elige no contarle a su familia, por ejemplo, ¿cierto? O sea, solamente tiene interacción con los profesionales y elige no contarle a su familia, es decir, excluirla, ponerla en un cerco, ¿cierto? Y excluirla con el fin de protegerla. A veces lo que sucede es que la familia, junto con el profesional, ponen un cerco al paciente, ¿cierto? O sea, es decir, lo aíslan de la información con el fin de protegerlo, porque piensan que se va a deprimir o que va a sufrir o que no tiene sentido pues ponerlo en esa situación. A veces, esto cada vez ocurre con menos frecuencia, pero a veces lo que sucede es que los profesionales ponen en un cerco del silencio al paciente y a la familia. Esto ocurría
con más frecuencia antes. Hoy las legislaciones que tenemos y los conceptos éticos pues nos prohíben explícitamente hacer estas cosas. Entonces, desde el punto de vista de los profesionales, pues siempre tenemos que contar tenemos que hablar pues o con el paciente o con la familia, idealmente con el paciente, ¿cierto? Pero a veces las familias entran antes que el paciente y solicitan explícitamente al profesional ocultar información o minimizarla o, ¿cierto? O alterar esta información. Muy bien, y otra de las cuestiones es que podemos pensar que el cerco del silencio tiene algunas funciones adaptativas o a veces se vuelve desadaptativo. ¿Cuándo se vuelve adaptativo? Digamos, cuando el cerco del silencio es al inicio del proceso y nos da como un tiempo para poder pensar cómo manejar las cosas, ¿cierto? O sea, que nos permite pensar cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a dar la información o cómo vamos a resolver, ¿cierto? Las preguntas que surjan en torno a este diagnóstico. ¿Cuándo se vuelve desadaptativo? Por ejemplo, cuando un paciente expresa abiertamente o al ser preguntado que desearía saber la información sobre su enfermedad, ¿cierto? Que quisiera conocer o manifiesta inquietudes, ¿cierto? Dice, pero ¿qué es lo que yo tengo? Por ejemplo, la abuelita que dice, mi hija, pero ustedes, ¿qué es lo que están cuchicheando allá? ¿Qué es lo que dicen esa historia clínica? Yo quiero saber porque a mí nadie me cuenta, ¿cierto? A veces los mismos pacientes empiezan a expresar esto y esto le genera mucha ansiedad, ¿cierto? Esta percepción que empiezan a tener de que hay algo que les están ocultando, que no les están diciendo directamente o que les están minimizando, empieza a hacerlos sentir muy aislados, solos en su proceso, empiezan a imaginar muchas cosas, a veces muchas cosas más allá de lo que están sucediendo, y esto pues empieza a generar pues muchas alteraciones emocionales en consecuencia. ¿Cuáles son entonces las consecuencias que tiene el cerco del silencio? Bueno, para el paciente lo principal es que empieza a tener mucho miedo porque no sabe qué está ocurriendo, ¿cierto? Entonces empieza a imaginar, eh, ¿cierto? A imaginar a veces escenarios que no son reales, entonces empieza a tener mucho miedo. Puede ser también que el paciente elija hacer un cerco del silencio, no solo porque tiene miedo, sino porque está haciendo una negación de su situación. ¿Cierto? Negación es que no le cabe en su mente que esto pueda estar ocurriendo, es como, ¿cierto? Es cuando decimos, no, esto no puede estar ocurriendo, alguien se equivocó, o cuando esté haciendo evitación, sabe que esto está ocurriendo, pero prefiere no pensar en esto, no hablarlo, ¿cierto? No enfrentarse, no confrontarse con esta situación. Entonces, en esos casos, el paciente, pues por estas razones, elige, por ejemplo, poner en un cerco del silencio a su familia. O a veces se pone a sí mismo en una situación de cerco del silencio, ¿cierto? Se hace loco, digamos, con la situación. Las familias arman cercos del silencio pues por razones muy similares, ¿cierto? A veces porque tienen mucho miedo, miedo a las consecuencias emocionales que tenga sobre su ser querido el saber su diagnóstico o su pronóstico. Obviamente lo hacen con un ánimo de protección, ¿cierto? Y este es, digamos, como el factor de motivación más importante en el cerco del silencio. Y usualmente los cercos del silencio se forman en contextos familiares donde ya hay previas dificultades en la comunicación, ¿cierto? Les cuesta hablar sobre los temas difíciles en casa. Recordemos que el tema de comunicaciones difiere mucho de una familia a otra y hay familias que están acostumbradas a hablar muy abiertamente de muchos temas, incluso de temas tabú como la muerte, la sexualidad, la enfermedad, etcétera. Mientras que hay otras familias que prefieren evitar todo lo que sean temas negativos, ¿cierto? Y lo pongo entre comillas porque, bueno, porque aquello que nosotros llamamos temas negativos a veces pueden traer pues, grandes cambios y fortalezas para las familias y grandes aprendizajes. De modo que cuando ha habido dificultades previas en la comunicación es mucho más fácil que en las familias se armen cercos del silencio. También voy a aprovechar para decirles que si se arman cercos del silencio, pues quizás esto también puede ser una gran oportunidad para transformar la forma en que nos comunicamos en familia con respecto a la enfermedad. Bueno, y con respecto a los profesionales deciden participar en los cercos del silencio, pues por muchas razones. Quizás la primera y más importante es que muchas veces no saben cómo dar malas noticias, ¿cierto? Aunque todos suponemos que los médicos
y los profesionales de la salud están entrenados para dar las malas noticias, pues desafortunadamente eso no es cierto. Este es un entrenamiento que no reciben en sus facultades de medicina, enfermería y otras carreras profesionales. Entonces muchas veces lo que sucede es que no saben cómo abordar este tema. Ellos mismos pueden tener dificultades para comunicarse y comunicarse en torno a temas difíciles. Por ejemplo, a veces no saben cómo resolver la emocionalidad negativa en sus pacientes o en las familias. Entonces tienden a evitar este tipo de confrontaciones. A veces los profesionales no saben cómo afrontar su propia emocionalidad. Obviamente dar una mala noticia y hablar de estos temas relacionados con el pronóstico, con las dificultades que surgen en el tratamiento eh, o diagnósticos, ¿cierto?, que son inesperados, genera no solo mucha emocionalidad en el paciente y en la familia, sino también en los profesionales. Y no siempre los profesionales tienen la habilidad para regular sus propias emociones. Entonces, la tendencia puede llegar a ser a evitar estas temáticas que son pues, como emocionalmente muy intensas. Y básicamente, pues, algunos profesionales tienden a valorar, digamos, a darle más peso a las opiniones de la familia que a las opiniones del paciente, también con un ánimo de protección, ¿cierto? Entonces, por eso nuevamente les digo, como el ánimo siempre es de protección, a mí me gusta el concepto de cerco del silencio, más allá de conspiración del silencio, ¿cierto? Porque la conspiración nuevamente remite como algo negativo. Muy bien, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Cierto? O sea, si en nuestra familia hemos armado un cerco del silencio, por ejemplo, tenemos a una abuelita o a nuestro papá o a un niño en casa que hemos decidido no hablarles del diagnóstico o no hablarles del pronóstico y manejar la información en unos pocos, ¿cierto? Dentro de la familia, incluso digamos que comunicándonos con los profesionales de la salud y advirtiéndoles antes de que empiecen las citas médicas o cosas de este estilo, qué hacer al respecto, o sea, cómo lo puedo manejar o qué consecuencias puede traer esto. Nuevamente, les recuerdo, o sea, cuando armamos estos cercos del silencio, los armamos con el ánimo de proteger. Y no siempre pensamos que pudiera tener consecuencias negativas, pero la verdad es que sí las puede tener. ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, para el paciente? Pues le puede generar miedo, ansiedad, confusión, ¿cierto? Sentirse perdido, no sabe en qué situación está. También puede empezar a sentirse solo y aislado porque tanto los niños como los adultos mayores empiezan a percibir que hay algo en casa que no está fluyendo bien, ¿cierto? Que ciertos temas son evitados, que ciertos temas se hablan en voz baja, ¿cierto? O que entre los familiares se hacen caras extrañas, entonces no saben interpretar esto, ¿cierto? Y entonces empiezan a sentirse como aislados, como si los estuvieran excluyendo de esa comunicación familiar. También esto tiene una consecuencia muy negativa y que quizás es la más importante, y es que se le impide a la persona participar en la toma de decisiones, participar activamente de su proceso de tratamiento, incluso participar en la resolución de asuntos importantes. A veces los cercos del silencio se pueden armar en contextos de un cáncer avanzado, por ejemplo, y entonces ahí es muy importante que la persona pueda tomar decisiones sobre, por ejemplo, despedidas, sobre qué cosas quisiera hacer y cómo quisiera dejar sus cosas organizadas antes de morir, o simplemente si va a hacer un tratamiento, ¿cierto? Incluso con ánimo, con intención curativa, pues resolver asuntos antes de iniciar un tratamiento, antes de ir a una cirugía, antes de hacer, ¿cierto? Este tipo de cosas. Y otro de los aspectos que trae como consecuencia es que esto impide iniciar ese duelo anticipado, ¿cierto? O sea, cuando cualquiera de nosotros es diagnosticado con una enfermedad, esto implica pérdidas, ¿cierto? Sepa o yo no el diagnóstico, no importa, yo siento que estoy enfermo, yo sé que hay algo que no está funcionando bien conmigo, con mi organismo, con mi cuerpo, y esto empieza a generar duelos, pero si no logramos conectar esto que nos está diciendo el cuerpo con lo que nos dice la historia clínica, o lo que nos dicen los médicos o la familia, a veces, digamos, como en ese bache que hay entre una cosa y otra, pues pueden empezar a tener dificultades para poder hacer ese duelo anticipado y poder resolver
la angustia que generan las pérdidas pues, que ocurren por la enfermedad. Bueno, a nivel de la familia, ¿qué consecuencias trae esto? Pues también puede traer muchas consecuencias emocionales. La familia no deja de sentir en este proceso, de hecho siente y siente mucho, pero no tiene espacios para expresar esto, ¿cierto? O sea, si supongamos yo soy una hija que no le quiero contar a mi madre o a mi padre que tiene un cáncer, y que estoy intentando mantener todo como la fiesta en paz, ¿cierto? O sea, como mantener la normalidad y como si nada estuviera ocurriendo, pues esto a mí me impide llorar, expresar mi angustia, compartir mi angustia, hablar de lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? Y entonces esto hace que yo me aleje de mis seres queridos, que fraccione la información o que tenga que, por ejemplo, llorar encerrada en un baño, ¿cierto? Que es algo típico que nos cuentan los familiares. Obviamente armar cercos del silencio, cuando se arman, se fracciona mucho la comunicación en la familia, ¿cierto? Y esto hace que no podamos hablar fluida y tranquilamente de los diferentes temas. También hace que sea difícil para la familia tomar decisiones sobre cómo reorganizarse en sus roles, cómo adaptarse a la situación de enfermedad, cómo resolver asuntos que son importantes relacionados con la enfermedad y pues nuevamente a la misma familia le cuesta empezar a hacer un proceso de duelo anticipado, ¿cierto? Desde el punto de vista de los profesionales, ¿cierto? Cuando se arman cercos del silencio, bueno, para los profesionales esta es una situación bastante compleja porque implica fraccionamientos en la comunicación y genera mucha ambigüedad, ¿cierto? Ya no sabemos muy bien desde el punto de vista profesional cómo comportarnos, con quién podemos hablar, con quién no, podemos meter las patas, ¿cierto? Como decimos acá, podemos, ¿cierto? Como romper estos acuerdos, ¿sí? A veces sin darnos cuenta. Se persisten nuestros problemas para comunicar malas noticias porque no nos vemos confrontados con la necesidad de comunicar la mala noticia y saber cómo abordar esta temática, cómo manejarla. También puede empezar a haber alteración en la relación terapéutica, porque como les digo, muchos pacientes saben que algo no está bien, ¿cierto? Puede que no le puedan poner un nombre, pero entienden que hay algo que no está bien y empiezan a sentirse muy dolidos de que su equipo profesional, su equipo de salud o el profesional que lo atiende, no tiene la capacidad pues de mirarlo a los ojos y decirle lo que está pasando. Entonces esto empieza a generar muchos problemas de desconfianza en esa relación porque yo no sé si el profesional que me atiende me está diciendo la verdad o no, ¿cierto? Si está priorizando, por ejemplo, los deseos de mi familia sobre mis deseos en esta situación. Y esto pues puede ir quebrantando esa relación terapéutica que es tan importante en el contexto de cáncer. Y finalmente en los profesionales pues mantiene como esta tendencia al paternalismo, ¿cierto? Como que tuviéramos que estar protegiendo a nuestros pacientes, pero en esa protección tomamos decisiones por ellos que no siempre nos corresponden, ¿cierto? Y eso implica un irrespeto a la autonomía de nuestros pacientes. Bueno, a veces, como les decía, el cerco del silencio se arma con diferentes actores, digamos, en este proceso. Si tenemos tres actores que son los profesionales, las familias y los pacientes, a veces, por ejemplo, el paciente se alía con los profesionales para excluir a la familia, ¿cierto? Entonces arma el cerco del silencio en torno a la familia. Esto suele ser muy común, por ejemplo, cuando hay niños pequeños en casa o cuando hay adultos mayores y yo no quiero que se enteren porque siento que ellos no van a poder responder al estrés que implica esta enfermedad. A veces hay pacientes que excluyen a toda su familia de la información, ¿cierto? O sea, los ponen a todos en un cerco del silencio y eligen andar solos el camino del diagnóstico, el tratamiento y todo lo que esto implica. Sin embargo, a veces esto no se puede sostener en el tiempo porque a veces la enfermedad por cáncer implica tratamientos que son largos, que son muy sintomáticos, a veces implica hospitalizaciones, ¿cierto? Y síntomas que se requieren manejar en casa. Entonces llega un momento en que la familia no está entendiendo por qué el papá o la mamá o bueno, la persona que esté armando el cerco, pues por qué se está comportando tan extraño y empiezan a ver lo que está enfermo, bueno, que tiene necesidad de ayuda y empiezan a percibir que hay algo que no está funcionando bien, empiezan a sospechar que hay una enfermedad a veces incluso más grave de lo que realmente es, y eso los hace sentirse muy excluidos, ¿cierto? Recuerdo la esposa de un paciente que nos consultaba hace unos años
Ella se sentía muy angustiada porque su esposo tenía un problema de dolor crónico, no tenía cáncer, bueno, tenía un cáncer, pero tenía mucho dolor. Y él excluía a su familia del dolor, ¿cierto? Él no les comunicaba, él aguantaba el dolor y los ponía en un cerco del silencio. Y ella sufría porque ella me decía, él cree que yo no me doy cuenta, pero yo sí me doy cuenta, yo lo conozco muy bien. Y cuando él está con dolor, yo sufro. Pero además sufro más cuando lo veo con dolor y que intenta ocultarme esta realidad. No solo eso, sino que a veces yo no sé cómo ayudarlo porque como él no me está comunicando bien qué es lo que le está pasando, no puedo yo hacer las cosas para ayudarle, ¿cierto? Y que todos pudiéramos aliviar nuestro sufrimiento en conjunto, ¿cierto? Entonces esto es una forma pues del cerco del silencio. Hay otra forma del cerco del silencio que es cuando los familiares se alían con los profesionales de la salud para poner el cerco del silencio o poner al paciente en este cerco del silencio, ¿cierto? Armar el cerco en torno al paciente, es decir, excluirlo de esa información diagnóstica o pronóstica, o le van dando pues como alguna información a cuentagotas, pero no le dan información completa, y eso hace que el paciente se empiece a sentir a veces muy confundido, a veces excluido, aislado del proceso. También es importante saber que algunos pacientes eligen esta posición, ¿cierto? Hay algunos pacientes que no quieren saber el diagnóstico, no quieren conocer su diagnóstico, solo quieren que les cuenten las cosas más generales y tienden a derivar en sus familiares toda la toma de decisiones. Cuando esto ocurre, esto no es cerco del silencio, ¿cierto? Porque aquí el paciente está tomando una decisión, ¿cierto? Es el mismo paciente que está diciendo, yo no quiero saber del diagnóstico, yo no quiero saber del pronóstico, yo derivo todo esto en fulanito o en peranito, ¿cierto? Entonces ahí no hablamos de cerco del silencio. Cerco del silencio es cuando no le hemos pedido su opinión, ¿cierto? O sea, no sabemos si el paciente quiere o no quiere saber, simplemente tomamos la decisión de no contarle. Y eso es especialmente conflictivo cuando los pacientes empiezan a expresar el deseo de saber. Por ejemplo, nos pasa a veces a los profesionales que nos sentamos a solas con el paciente y el paciente nos empieza a decir, yo sé que hay algo que no está funcionando bien, sé que hay problemas y quisiera poder hablar de este tema, pero yo veo que esto genera mucho sufrimiento en mi familia y que nadie lo quiere hablar, ¿cierto? Y entonces empieza a haber como una, digamos, como toda una confrontación, porque la familia no quiere que el profesional esté a solas con el paciente, tiene mucho temor de que hable de esto, el paciente siente que no puede tener una relación fluida con su médico y conversaciones fluidas en torno a la enfermedad, tampoco con su familia, bueno, esto pues puede generar muchas consecuencias. Eh, la pregunta quizás es, bueno, ¿los pacientes quieren o no quieren saber sus diagnósticos y sus pronósticos, ¿cierto? ¿Esto es algo que hemos inventado o realmente es que los pacientes no lo quieren saber? Bueno, lo que nos dicen las investigaciones, porque esto es un tema que se ha investigado bastante, es que alrededor del 80 o 90% de las personas que están en una situación de cáncer avanzado saben que se van a morir, ¿cierto? O sea, saben que esto va a ocurrir aunque nadie les haya dicho, incluso los niños. A veces los niños pequeños no se expresan que ellos saben que las cosas no van bien y que podrían morir pues por su situación. Entonces, digamos que todos tenemos una sabiduría interna que nos dice que las cosas no están funcionando bien, ¿cierto? Que hay algo grave, que nuestro cuerpo no está bien, ¿cierto? O sea, que no estamos bien. Eh, que no le podamos poner nombre es distinto, ¿cierto? Pero precisamente el no poderle poner nombre a veces nos genera pues una gran angustia, ¿cierto? De no saber qué es lo que estamos enfrentando, nos genera mucha incertidumbre. Entonces, entre el 80 y 90% de las personas saben que van a morir. Se estima que alrededor del 50% o incluso más eh, de los que tienen una enfermedad quisieran saber su diagnóstico y su pronóstico. También es importante aclarar que algunas personas no quieren saberlo, pero no son los más, son los menos, ¿cierto? O sea, el porcentaje de personas que no quieren saber ni su diagnóstico ni su pronóstico son realmente pocos. Algunos quieren conocer
lo general, ¿cierto? No quieren conocer muchos detalles, en cambio otras personas tienen más necesidad de información y hay otro grupo de personas que necesitan mucha información, ¿cierto? O sea, que tener mucha información le genera tranquilidad. Entonces, digamos que tenemos diferentes tipos de personas, pero en términos generales, más de la mitad de la gente sí quiere saber su diagnóstico y pronóstico. Incluso se ha hecho el siguiente ejercicio, y es que le han preguntado a las personas en, ¿cierto? En auditorios grandes si tuvieran una enfermedad grave, y quizás pregúntenselo ustedes, si usted tuviera una enfermedad grave como el cáncer, ¿a usted le gustaría saberlo? ¿Le gustaría saber qué le espera de su futuro? Bueno, la mayoría de la gente tiende a responder sí, yo sí quisiera saber. Pero cuando la pregunta es, ¿usted quisiera que su mamá o su papá o un ser querido o un hijo o un hermano supiera el diagnóstico? Ya la cosa cambia, ¿cierto? Tendemos ahí a armar estos cercos del silencio hipotéticos, ¿no? Bueno, eh, en una investigación que se realizó en España, se hizo como un estudio longitudinal, es decir, tomaron una serie de pacientes y sus familiares y los siguieron en el tiempo para ver cómo variaba la información con respecto al diagnóstico y al pronóstico. Y le preguntaron a los familiares si informarían o no informarían sobre la enfermedad, ¿cierto? Una vez, como en una situación hipotética. Y se encontró que alrededor del 40% de los familiares informarían, eso significa que el 60% no informaría. Pero luego cuando ocurrió la situación real, encontraron que más del 70% de las personas, de los familiares, informaron al paciente, ¿cierto? O sea, que a pesar de que tenían temor de informar, finalmente lo hicieron. También es importante saber que un porcentaje muy alto de pacientes, alrededor del 70% también, quisieran hablar de su diagnóstico y de su pronóstico. Entonces, por lo tanto, saberlo es muy importante porque es lo que permite luego hablar. Quería traerles un apartado en esta misma investigación que les comenté. Apareció como un mensaje de una paciente, ¿cierto? Que les decía a los investigadores, les decía, yo tengo 7 hijos, ellos nunca me dijeron nada, ¿cierto? Cuando terminé el tratamiento, que era ya para salir, me dijo un médico, el cáncer desapareció. Y en ese momento yo me enteré que tenía cáncer, ¿cierto? Los muchachos no me habían dicho nada. Me asusté mucho y me dio mucha tristeza. Esta era una mujer de 75 años que enfrentó un cáncer de cuello uterino que había sido diagnosticada pues muchos años atrás. Para ella fue muy impactante saber que tenía una familia tan grande y que en ningún momento le dijeron lo que estaba viviendo, o sea que ella estuvo a ciegas en todo su proceso. Bueno, entonces vamos como a lo práctico, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Ya sabemos que el cerco del silencio es algo que puede ocurrir, que surge de un ánimo de protección, pero que puede tener consecuencias a veces muy negativas y no solo negativas inmediatamente, puede tener consecuencias negativas en el largo plazo. A veces la confianza de la familia se rompe y se rompe definitivamente porque este fraccionamiento en la comunicación empieza a alterar otro tipo de comunicaciones más allá de la enfermedad y empieza a generar a veces conflictos. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar la comunicación? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, quizás lo primero es poder explorar qué tanta información necesita y quiere un paciente, ¿cierto? Creo que cada uno de nosotros se conoce bien a sí mismo, ¿cierto? Y sabe si es de las personas que les gusta saber con detalle las cosas o no, pero también conocemos a nuestros seres queridos, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo tengo un hijo o mi esposo o un familiar muy cercano, ¿qué tanto esa persona yo considero que le gusta conocer las cosas, que le gusta saber y saber detalles? O si le gusta saber, pero no saber detalles, ¿cierto? Eh, uno de los problemas que tienen los fraccionamientos de la comunicación familiar es que las familias tienden a no hablar de la enfermedad, incluso en situaciones hipotéticas. O sea, es decir, por ejemplo, en algunas familias se habla mucho de la enfermedad, de la muerte y de todos estos temas tabú, y entonces se plantean a veces estas conversaciones
Y las personas tienen la posibilidad de decir, bueno, si yo tuviera una enfermedad grave, a mí sí me gustaría saber y me gustaría hacer esto y hacer aquello y no me gustaría esto otro, ¿cierto? Y poder discutir incluso en lo hipotético esta situación. Pero cuando hay estos fraccionamientos o estos problemas de comunicación, las familias no hacen este proceso, de modo que cuando enfrentan la enfermedad realmente no saben cuáles son las preferencias de sus seres queridos. Entonces es importante tener en las familias pues como un hábito de hablar de estos temas difíciles, incluso aunque sean difíciles, pues intentar hablarlos porque esto nos va a ayudar a favorecer procesos de comunicación en momentos donde aparezca la enfermedad, porque sabemos que la enfermedad hace parte pues de la vida. Entonces es importante pues explorar ese nivel y necesidad de información de la persona, tener en cuenta cuál es el estilo de la persona en cuestión, ¿cierto? Hay personas que les gusta saber, informarse, tomar decisiones, participar muy activamente, mientras que hay personas que prefieren no enterarse, solo quieren saber lo general, prefieren derivar la toma de decisiones en otras personas y son un poco más evitativos, lo llamamos nosotros. Entonces, es tan dañino para el que le gusta saber ocultar la información como para el que no le gusta saber darle demasiada información, ¿cierto? Es decir, tendríamos que adecuar el tipo y nivel de detalle de la información a las necesidades y preferencias y el estilo pues de cada persona. Es decir, si yo tengo un estilo de afrontamiento muy activo, que necesito información, pues es importante que me la den y eso me va a disminuir la ansiedad y la angustia y me va a ayudar a sentirme en control. Pero si yo soy más del estilo evitativo, si me dan demasiada información, pues esto me puede generar más agobio, más angustia, entonces es mejor pues dar la información de manera quizás más general o buscar, ¿cierto?, las formas en que a esa persona le resulta mejor. Otra de las cosas importantes es identificar cuáles son los temores familiares, o sea, por qué tememos tanto, qué es lo que estamos temiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos asusta? Nos asusta que la abuelita se deprima, nos asusta que el niño sufra, ¿qué es lo que nos asusta? ¿Cierto? Y ponerle nombre a eso que nos asusta, entonces identificar esos temores y luego mirar cuáles son los potenciales riesgos y beneficios de saber y no saber la información sobre el diagnóstico y el pronóstico, ¿cierto? ¿Para qué nos podría servir? ¿Cómo podría ayudar? ¿Qué cosas podrían no funcionar tan bien? ¿Cierto? Y cuando identificamos, por ejemplo, desventajas de hablar del diagnóstico, del pronóstico, porque pudiera ser cierto, ¿cierto? O sea, a veces, por ejemplo, tenemos pacientes que han tenido historias de depresión, entonces la familia, con mucha razón, empieza a preocuparse de darle el diagnóstico porque prevé que se pudiera deprimir. En ese caso es muy importante hablarlo con los profesionales de la salud porque lo que podemos hacer es buscar formas de proteger a la persona de una depresión, ¿cierto? O sea, irle dando la información de modo que la pueda ir digiriendo y se pueda adaptar, pero al mismo tiempo vamos acompañando, haciendo un mayor acompañamiento para que se evite que caiga en una depresión. También es importante recordar que todas las personas tenemos un derecho a conocer nuestra situación, tenemos derecho a la autonomía, a autodeterminarnos y tomar decisiones por nosotros mismos, a veces decisiones que la familia no puede tomar por nosotros. Y entonces no dar diagnósticos o no hablar de pronósticos, pues interfiere con esa posibilidad. Una cuestión quizás también muy importante es tener en cuenta que el dar la información sobre el diagnóstico y el pronóstico no es una cosa que ocurra en un solo momento, es realmente un proceso. Desde cuidados paliativos nosotros hablamos de un concepto que es el concepto de verdad soportable. ¿Qué significa eso? Bueno, ir dando la información en píldoras, ¿cierto? En función de lo que pueda soportar la persona. ¿Qué significa eso? Que algunas personas prefieren que les digan todo de una vez, ¿cierto? O sea, que lo sienten, les digan no me dé vueltas, dígame qué es lo que está pasando y con eso se sienten más tranquilos y más seguros. Pero otras personas necesitan ir sabiendo de a pocos, ¿cierto? Porque recibir demasiada información puede ser muy agobiante. Entonces es importante que esa información se vaya dando eh, en función, pues, como de las posibilidades que tenga la persona para asimilarlo. Si no estamos muy seguros, pues es mejor optar por ir dando la información de a pocos y vamos viendo si la persona va necesitando más información, pues permitirle que haga preguntas, hablar del tema
Y si la persona va haciendo más preguntas, pues vamos dando información en función de esas preguntas. Esto es especialmente importante con los niños. No siempre sabemos qué hacer con los niños y la tendencia es hacer cercos del silencio muy cerrados con los niños. Y eso hace que los niños no puedan eh, empoderarse de su enfermedad y de su tratamiento y empiezan a sufrir mucho, ¿cierto? Y empiezan a tener muchas consecuencias emocionales, comportamentales a mucho nivel. Entonces quizás sea especialmente importante en la situación de los niños darles información, írselas dando de la manera que ellos lo entienden, ¿cierto? Cuando los niños son más pequeños, pues utilizar dibujos, utilizar el juego, utilizar diferentes estrategias que sean quizás un poco más didácticas y que les permitan a ellos entender el lenguaje. Cuando van siendo un poco más grandes, pues podemos utilizar más el mensaje verbal, ¿cierto? Menos juegos y dibujos, pero definitivamente los niños que conocen su diagnóstico, conocen su pronóstico y saben bien cuál es su tratamiento, son niños que en el largo plazo tienden a adaptarse mejor. Eh, para finalizar, lo que les quería contar es que este mismo estudio que les mencioné trató de identificar qué sucedía con el cerco del silencio, con la información que se le daba a los pacientes y las consecuencias emocionales, que es lo que normalmente más solemos temer. Bueno, una de las cosas que encontraron es que aquellas pacientes y familias que fueron fluyendo en la información y que cada vez le fueron dando más información al paciente y que pudieron hablar más abiertamente de la información del diagnóstico y del pronóstico, esos pacientes tuvieron indicadores más leves de ansiedad y de depresión, mientras que aquellos pacientes que fueron puestos en un cerco del silencio a largo plazo tendían a tener más ansiedad y más depresión. De modo que a veces este temor de hacer daño a las personas y que se va a deprimir si les decimos el diagnóstico, pues lo que tiende a resultar es en algo contrario, ¿cierto? Es realmente la consecuencia emocional más fuerte y más importante ocurre cuando armamos los cercos del silencio. Espero entonces que este sea, pues haya sido un espacio que les genere muchas claridades sobre el tema y imagino que algunos de ustedes pueden tener preguntas, ¿cierto? Si quieren, las van haciendo eh, y yo les voy contestando aquí. Bueno, Ana Marín me pregunta si en general es recomendable siempre informarle al paciente. Bueno, como les decía, depende del estilo de la persona. Hay pacientes que han expresado abiertamente que no quieren saber su diagnóstico, que si llegaran a tener un cáncer, no les gustaría saberlo y evitan y evaden activamente la información. Es decir, son personas, por ejemplo, que no quieren ver su historia clínica, que siempre quieren ir acompañados al médico o que incluso evitan ir al médico porque no quieren ser informados. Estos son casos bastante extraños, ¿cierto? O sea, es lo menos común que ocurre. Lo más común es que las personas sí quieran saber, pero quieran que esta información se vaya dando de manera paulatina, ¿cierto? A través de este concepto que les decía de verdad soportable. Entonces, lo ideal, ¿cierto? Digamos que en términos generales, lo ideal es que las personas conozcan su diagnóstico y su pronóstico, ¿cierto? Fíjense lo siguiente. Tenemos esta situación de cerco del silencio que es muy común en cáncer, pero es casi inexistente en enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Es decir, los pacientes que tienen falla cardíaca o enfermedades cardiovasculares rara vez entran en una situación de cerco del silencio. Perdón. Normalmente se habla muy abiertamente o más o menos abiertamente del diagnóstico y del pronóstico, es decir, esto es una información que fluye en casa. Es como que no es algo que aparezca en el contexto de la enfermedad cardíaca. Y sin embargo, la enfermedad cardíaca es mucho más mortal y mucho más mórbida, más sintomática, más compleja que la enfermedad por cáncer. Lo que pasa es que con la enfermedad por cáncer tenemos este estigma de que es muy grave, entonces tendemos a no hablar de esto. A ver, estoy leyendo algunas otras preguntas.
Mónica Vanegas pregunta, ¿de qué lado está la ética? ¿Del cerco del silencio, del lado del paciente o del profesional o de la familia? A ver, cuando nosotros hacemos el análisis desde los conceptos bioéticos en términos del cerco del silencio, si nosotros nos paramos desde el concepto de autonomía, el cerco del silencio rompe con el concepto ético de autonomía, es decir, cuando yo no le doy información diagnóstica y pronóstica al paciente, estoy violentando su posibilidad de autonomía. Sin embargo, cuando hacemos el análisis, no solo tenemos que tener en cuenta el concepto de autonomía, también tenemos que tener en cuenta el concepto de beneficencia, porque es cierto que los pacientes tienen derecho a conocer su diagnóstico y su pronóstico, pero eso no significa que están obligados a conocerlo. Y tampoco implica que conocer su diagnóstico y pronóstico siempre garantice su beneficio, ¿cierto? O su bienestar. De modo que tenemos siempre que estar jugando con este concepto de autonomía y de beneficencia y armando pues como estos equilibrios, decir, bueno, hasta qué punto yo garantizo la autonomía a la vez que garantizo la beneficencia del paciente. Por eso quizás el concepto de verdad soportable es un concepto tan útil, porque yo no violento la autonomía, ¿cierto? O sea, yo entiendo que el dar información es un proceso y la voy dando en función de las posibilidades y del bienestar que le genera al paciente, pero al mismo tiempo estoy respetando su autonomía, ¿cierto? A ver, Miguel Ángel pregunta si se pueden generar cercos del silencio por temas espirituales. Usualmente los cercos del silencio se generan en torno a temas tabú, ¿cierto? Es decir, los temas relacionados pues, con la enfermedad, con la muerte, con la sexualidad, ¿cierto? Con estos temas que se conocen pero no se hablan, ¿cierto? O sea, que todos los seres humanos sufrimos o vivimos, pero que no se hablan. Que sí es importante saber que el cerco del silencio impide o limita las posibilidades de desarrollo espiritual en el contexto de la enfermedad. ¿Sí? Una de las cosas que suele suceder mucho en cáncer es que como el cáncer es una experiencia límite para el cáncer o la enfermedad grave, ¿cierto? Es una experiencia límite para las personas, suele generar muchos cuestionamientos existenciales, ¿cierto? Y nos preguntamos si hemos vivido bien nuestra vida, si nuestra vida tiene sentido, si estamos tomando las decisiones apropiadas, si tenemos asuntos pendientes por resolver, qué legados vamos a dejar, ¿cierto? O sea, si yo llego a morir por esta enfermedad, ¿cómo voy a dejar mi mundo? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cierto? ¿He logrado lo que he querido en la vida? Nos cuestiona nuestro sentido de conexión con nosotros mismos, con Dios, con los seres queridos, ¿cierto? Con el mundo en general. Cuando no tenemos claro qué es lo que nos está pasando, ¿cierto? O sea, cuando estamos en un cerco del silencio, esos cuestionamientos pueden aparecer, sobre todo cuando la enfermedad es muy sintomática y sentimos que algo no está bien, pero no se habla de eso, entonces empiezan a aparecer los cuestionamientos existenciales, pero es mucho más difícil elaborarlo, pues porque no sabemos realmente qué situación estamos enfrentando. Entonces hablar del diagnóstico y del pronóstico nos permite saber dónde estamos parados, ¿cierto? O sea, en qué situación realmente estamos y para qué nos tendríamos que preparar, incluso desde el sentido espiritual. Sigo leyendo preguntas. Bueno, a ver si encuentro más. Liliana Duque nos dice, a mí sí me gustaría saber mi diagnóstico. Es mejor para uno no estar engañado, pero me parece muy difícil manejar esa situación con la familia. Efectivamente, Liliana, creo que ha reflejado muy bien lo que les decía. Las investigaciones muestran mucho esto. Cuando se trata de nosotros mismos, nosotros quisiéramos saber nuestro diagnóstico, nuestro pronóstico, que quisiéramos saber dónde estamos parados. Pero cuando se trata de hablarlo con un ser querido, ya la cosa cambia, porque cuesta mucho hablar de estos temas difíciles con los seres queridos. Y quizás un mensaje muy importante, algo que yo he aprendido también de esta experiencia de trabajar en este contexto, es que, bueno, es precisamente es el reto mayor de las familias, hablar de los temas que son difíciles y aprender a abordarlos. Y quizás algo que yo le digo mucho a mis pacientes es que
pues como las alegrías compartidas son dobles alegrías, también las penas compartidas son medias penas. De modo que cuando nosotros entramos en cercos del silencio, nos quitamos la oportunidad en familia de compartir estas situaciones emocionales que son tan importantes. Es que a veces llorar juntos en torno a una situación difícil nos une mucho como familia y nos permite resolver muchas cosas, pero le tenemos mucho miedo. Además estamos en una sociedad del placer, de modo que todo lo que sea sufrimiento, angustia, emociones negativas, tendemos a evadirlo y no nos hemos preparado para enfrentarlas. Pero la realidad es que el mundo está hecho tanto de experiencias positivas como experiencias negativas y es importante que nos preparemos para todo eso, ¿cierto? Tanto para la emocionalidad negativa como para la positiva. Bueno, no sé si haya alguna pregunta final. En cualquier caso, pues les agradezco mucho su atención y su participación y espero que les haya sido muy útil y pues quedo a disposición y aprovecho para agradecer a Fundayama pues por esta invitación tan especial y que toca un tema que sé pues que es eh, muy importante pero a la vez que genera tantas dudas pues para la gente. Espero finalmente pues que les sea muy útil y muchas gracias por todo.